Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El simbolismo. Hoy vamos a hablar del número 1. De vez en cuando incluimos algún vídeo en el que hablamos de los símbolos. Los símbolos es el lenguaje más poderoso que el ser humano conoce. El símbolo es la primera forma de comunicación que tuvo de manera escrita, el logo, el icono. Siempre relacionado con la fuerza o el poder que almacena. Es una especie de zip comprimido, lo he dicho varias veces. Una compresión de datos en una forma que nos entrega mucha información. Allí donde usted viaje, quizás no entienda el idioma, el lenguaje o su léxico, pero los iconos los entenderá perfectamente. Desde las señales de tráfico, pasando por los logotipos que aparecen en ciertas puertas o ubicaciones, le indicarán lo que debe y no debe hacer. Vamos a centrarnos en lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del número más poderoso que existe, el número 1. Según el filósofo Plotinio, un filósofo griego, el 1 es la última realidad, la fuente de la que emanan todas las cosas, la fuente existencial, la fontana de la vida. Básicamente nos dice Plotinio que el 1 es Brahman, la realidad inmanente que se esconde detrás de la Matrix. Por contra, la Matrix es Maya, una falsa realidad que vivimos y que percibimos pensando que lo es. La forma del número 1 ha evolucionado. Inicialmente el número 1 no era vertical. El número 1 era horizontal. Hay estudios y tratados que hablan sobre ello. Posteriormente se verticalizó, ya en la antigua Babilonia lo estaba, incluso los egipcios también lo habían verticalizado. La forma del 1, curiosamente, los humitas, aquellos de los que hablamos hace bastante tiempo, estos seres de otro planeta llamado Humo, ellos comentaban en sus cartas y documentos que el 1 lo dibujaban de manera horizontal. Al igual que el ser humano lo representó en sus antiguos o sus primarios orígenes. El 1 era horizontal. Dios representa el 1, pero no el falso Dios, sino el auténtico Dios, la auténtica emanación. El Dios con mayúscula es el 1. De hecho, y para que lo entendáis, el 1 es el hidrógeno en la tabla de los elementos periódicos. El elemento número 1. De él está lleno el vasto universo, y su importancia es tal que se puede considerar el dador o entregador de la vida. Incluso el agua de la que emana la primaria vida está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si observáis el ser humano, que según todas las religiones e incluso mitologías y leyendas, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la figura del ser humano es semejante al número 1, como podéis ver aquí. Toda creación y toda creatividad aflora de la unidad. Y hay algo curioso porque esto no somos los únicos que lo sabemos. ¿Os habéis fijado que la ONU, el nombre que le dieron a esa organización que trataba de unir el planeta, es ONU, que nos recuerda a la palabra uno, o incluso en inglés que es UN, que nos recuerda a la unidad? El 1. ¿Cuántas veces entraréis en iglesias o veréis en iconos o por supuesto en cuadros y todo tipo de estatuas a alguien con este gesto, indicando que Él es la unidad? La unidad, o por supuesto haciendo una veneración a Dios. Hay que entender estos 2 conceptos. Aunque he hablado de la ONU, precisamente la ONU almacena muchos más símbolos y no todos ellos pertenecen a ese Dios del que estamos hablando, sino a otros dioses con minúscula. Desde nuestro punto de vista, la ONU tiene cosas un poquito más oscuras de lo que cabría de esperar. Pero sigamos con el número 1. La carta número 1 es el mago, el creador, la fuerza y la voluntad capaz de alcanzar los objetivos, la unidad. Todo gran viaje comienza en un punto de partida, en la unidad. Pero el 1 tiene una antítesis. Pese a que es indivisible,
alguien se encargó en crear una divisibilidad en el número 1, creando el número 11. El número 11 es el otro Dios, el doble de Dios. Fijaos qué curioso con el número 11, en antítesis al número 1, que la ancestral tribu de los bantús, en sus más antiguas leyendas, y esto es un estudio que leí de antropología, consideraba el número 11 como el número del maligno, el generador de todo mal. De hecho, los bantús nunca mencionan el número 11. Ellos se refieren a él diciendo el segundo 10. Los Illuminati llenan sus logotipos con el número 11, constantemente. Este símbolo para ellos es un símbolo de ruptura, el símbolo de su Dios, del otro Dios, del maligno. De hecho, para ellos es tan importante el número 11 en contraposición a la unidad, que su arma de división más poderosa, el dinero, el símbolo de ruptura del ser humano, está plasmado constantemente en su simbología. Todas las monedas, o muchas de ellas, almacenan escondido un doble barrado, y algunas de ellas en su origen, porque incluso el dólar originariamente era un doble barrado, dentro de la forma que representa su moneda. De hecho, hay muchos bancos, como el American o el Banco de América o el Citibank, que almacenan el 1 en su logo. No lo voy a poner, pero quiero que usted los busque. Ya verá cómo encontrará en muchos bancos escondido astutamente el 11. De hecho, en las fechas de ciertos siniestros y grandes acontecimientos o terribles acontecimientos trágicos, siempre aparece el doble 1, escondido a veces con uno de sus múltiplos, 22, 33, 44, 77 y así sucesivamente. Las Torres Gemelas representaron su punto de ruptura al número 11. En sus anagramas es fácil encontrar logos simétricos que representan la simetría como el número 11, Jaquín y Boaz, en las antiguas religiones judaicas, o la antigua religión de Judá. La luz y la oscuridad, archiconocido ese ajedrezado que incluso la masonería contempla en sus suelos. Yo personalmente prefiero centrarme en la luz, me quedo con la unidad, ya que solo la unidad permitirá que las gentes podamos derribar a aquellos que nos quieren dividir y fragmentar. El ser humano tiene que aglutinarse y ser una unidad indivisible y fuerte, y empezar ese camino que nos conduzca hacia un mundo donde todo sea mucho más favorable que lo que estamos viviendo ahora. Sé que muchos de vosotros ponéis o decís, JL, tienes un logotipo Illuminati en Mundo Desconocido, el ojo del destino, la pirámide. Os diré desde aquí, y lo he repetido muchísimas veces, que los logotipos son fondos o fuentes de energía que, por supuesto, no significan que sean buenas o malas. Sencillamente lo que es bueno o malo es la utilización de esa energía. El hecho que veáis el ojo del destino en la pirámide dentro del logotipo del Mundo Desconocido no quiere decir que seamos Illuminatis o malignos. Sencillamente quiere decir que entendemos y comprendemos ese simbolismo, sabemos de esa energía y la utilizamos en ademán positivo, que es nuestra intención. Estar siempre al lado de la luz. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.